Recuerdo con precisión el momento exacto en que el salón se quedó en silencio. No fue un silencio absoluto, porque la música seguía sonando suave desde los altavoces y los camareros continuaban circulando entre las mesas con bandejas de cristal. Pero fue ese tipo de silencio selectivo que solo se produce cuando alguien dice algo que no debería haber dicho, y las personas cercanas lo escuchan y deciden, colectivamente, no reaccionar. Rodrigo Montiel, el padre del novio, sostenía su copa de Midway champán con la soltura de quien ha pasado toda su vida rodeado de personas que le ríen las gracias. Llevaba un traje que costaba más de lo que yo gané en mi primer año de trabajo, y lo sabía. Todo en él comunicaba esa certeza tranquila del que nunca ha tenido que demostrar nada porque el apellido ya lo demostró por él. Se dirigió a mí sin presentación, como si hablar con alguien de mi posición no requiriera el protocolo básico que él mismo exigiría si los roles fueran inversos. Así que tú eres la hermana, dijo, con ese tono que no es una pregunta sino una clasificación. Me miró de arriba abajo, brevemente, con la eficiencia de alguien acostumbrado a evaluar activos. Valeria nos ha contado que creciste sola, que fue muy difícil para ti. Qué admirable. Trabajar en lo que puedes, mantenerte, sobrevivir. Hizo una pausa calculada. Aunque claro, hay mundos muy distintos. Mi hijo y Valeria van a construir una vida importante, con proyección. Espero que entiendas que ese es su camino. Ahora, y que no les compliques las cosas con dependencias del pasado. Las palabras cayeron con la precisión de quien sabe exactamente cuánto daño puede hacer sin cruzar la línea de lo explícitamente grosero. Mi tía Carmen, que estaba a 2 metros, desvió la mirada hacia su bolso. El primo Esteban encontró algo urgente que mirar en el techo. Valeria estaba al otro extremo del salón, radiante con su vestido blanco, riendo con las amigas del novio, completamente ajena. Y yo sostuve la copa. Asentí levemente y dije: «Entendido. Gracias por la conversación». Rodrigo Montiel sonrió con satisfacción y se alejó hacia otro grupo, ya olvidándome. Así de rápido. Así de completo. Lo que nadie en ese salón sabía, lo que yo nunca había tenido razón para anunciar, era que llevaba 4 años siendo directora de riesgos regulatorios en una firma de consultoría financiera con presencia en 8 países, que había sido ascendida 2 veces en 3 años, que el año anterior había liderado una auditoría que resultó en la reestructuración de una empresa mediana del sector de construcción que entre sus clientes activos tenía varios proyectos inmobiliarios en la región. Proyectos que, si alguien mirara con atención los registros públicos de contratos y licitaciones, llevarían el nombre de Montiel Desarrollos S.A. Pero eso era información que no necesitaba compartir en una boda. Tomé un sorbo de champán, busqué a Valeria entre la gente y la observé reír. Pensé en la noche que ella tenía 12 años y yo 19, cuando nuestra madre nos dejó una nota sobre la mesa de la cocina, diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma, y que era mejor para todos que lo hiciera sola. Pensé en los sábados que yo pasé limpiando casas para pagar el alquiler de un apartamento de 2 habitaciones que olía a humedad, mientras Valeria dormía en la única cama decente porque ella necesitaba dormir bien para rendir en el colegio. Pensé en las tutorías que pedí que le dieran gratis a cambio de que yo hiciera trabajo administrativo los martes por la tarde. Pensé en cómo estudié mi carrera de noche, con apuntes fotocopiados porque no podía comprar los libros. Y cómo cada vez que flaqueaba, pensaba que si yo no terminaba eso, Valeria tampoco tendría modelo de que se podía terminar. Nada de eso lo sabía Rodrigo Montiel. Y nada de eso lo iba a saber esa noche. El lunes siguiente llegué a la oficina a las 8 menos cuarto, como siempre. Mi asistente, Marcos, me tenía el café preparado y el resumen de correos encima del escritorio. Entre los correos había uno que llevaba 2 semanas esperando mi atención. Una solicitud de revisión de antecedentes regulatorios para un nuevo cliente que quería acceder a financiamiento respaldado por uno de nuestros fondos asociados. El cliente era una filial de Montiel Desarrollos S.A. No lo busqué. Llegó solo, como llegan las cosas cuando uno lleva años haciendo bien su trabajo y el mundo es más pequeño de lo que parece. Abrí el expediente. Era un expediente como cualquier otro, y lo traté como tal. Pedí los documentos estándar. Revisé los registros de los últimos 3 ejercicios fiscales. Solicité los informes de auditoría externos y los cruces con registros de obra. Mi equipo tardó 2 semanas en completar el análisis, y cuando me presentaron el informe final, lo que encontraron no era dramático. No era un escándalo.
Era algo más común y más silencioso. Inconsistencias en la declaración de activos, valoraciones de suelo infladas en 2 proyectos, y una estructura societaria que hacía difícil rastrear quién asumía responsabilidad financiera en caso de incumplimiento. El tipo de cosa que los abogados llaman opacidad estructural y que en términos regulatorios representa un riesgo que ningún fondo serio puede ignorar. Elevé el informe con mis conclusiones. Recomendé no proceder con el financiamiento hasta que la empresa aportara documentación adicional que clarificara la estructura y las valoraciones. Era una recomendación estándar. Era lo que cualquier profesional en mi posición habría hecho con ese expediente. El comité la aprobó sin objeción. 2 días después, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era el abogado corporativo de Montiel Desarrollos. Su tono era el de alguien que no está acostumbrado a que le digan que no y que interpreta cualquier obstáculo profesional como un ataque personal. Me explicó que su cliente era una empresa de trayectoria reconocida, que tenían relaciones de larga data con otras firmas del sector y que una revisión como la que habíamos realizado podría interpretarse como un exceso de celo. Utilicé exactamente esa expresión, exceso de celo, como si la diligencia fuera un defecto de carácter. Le respondí con calma que el informe seguía los protocolos establecidos, que la recomendación era revisable si la empresa aportaba la documentación faltante y que estaba disponible para una reunión formal si querían explorar ese camino. Colgué. Hice una anotación en el B&D Nominset expediente documentando el contacto. Seguí con mi día. La semana siguiente, Valeria me llamó por primera vez desde la luna de miel. Su voz tenía una tensión nueva, algo que reconocí inmediatamente aunque llevábamos meses sin hablar con esa profundidad que teníamos antes. Me preguntó si yo trabajaba en temas de financiamiento empresarial. Le dije que sí, que era parte de mis funciones. Hubo un silencio. Rodrigo dice que alguien de tu firma bloqueó un proyecto de la familia, dijo finalmente. Dice que no puede ser coincidencia. Valeria, le respondí con cuidado, yo no bloqueo proyectos. Emito recomendaciones basadas en análisis regulatorios. Si hay documentación pendiente, la empresa puede aportarla. Pero tú eres la que firma esos informes. Soy la directora del área, firmo todos los informes del área. Otro silencio. ¿Hiciste esto por lo que dijo en la boda? Me tomé un segundo antes de responder. No porque no tuviera respuesta, sino porque quería que la respuesta fuera exacta. Lo que dijo en la boda no tiene ninguna relevancia profesional para mí. El expediente llegó a mi equipo por los canales normales. Fue evaluado con los criterios de siempre. Si la empresa tiene algo que objetar, puede presentarlo por escrito. Valeria colgó sin despedirse. Eso dolió más de lo que esperaba. Pasaron 3 semanas. Montiel Desarrollos no aportó la documentación. En cambio, Rodrigo Montiel solicitó una reunión con el director general de nuestra firma, argumentando que tenía una relación personal con él de muchos años. La reunión se celebró. Nuestro director general me llamó a su despacho esa misma tarde y me preguntó, con toda la diplomacia de quien está incómodo con lo que tiene que preguntar, si había algún conflicto de interés que él debiera conocer. Le expliqué la situación con precisión. Le mostré los documentos, le mostré la anotación del contacto del abogado, le mostré que la recomendación había sido aprobada por el comité y que seguía todos los estándares. Le dije también, sin dramatismo, que el señor Montiel era el suegro de mi hermana, que esa relación era pública si alguien quería verificarla, y que precisamente por eso había documentado cada paso del proceso con particular cuidado desde el principio. El director general me miró durante un momento que se prolongó más de lo habitual. Luego dijo, «Bien hecho. La solicitud de financiamiento fue archivada definitivamente. Montiel Desarrollos tuvo que buscar otras vías, en condiciones probablemente menos favorables. No lo sé con certeza porque ya no era mi expediente. Y no lo busqué. Lo que sí ocurrió fue que 2 meses después, en una cena familiar que mi tía Carmen organizó con la excusa del cumpleaños de un primo lejano, Rodrigo Montiel se presentó. Valeria y su marido también estaban. Era la primera vez que yo veía a Rodrigo desde la boda. Se sentó al otro extremo de la mesa y durante la primera hora actuó como si yo no existiera, lo cual me pareció bien. Fue mi tía Carmen quien, con esa habilidad peculiar que tienen algunas personas para provocar exactamente lo que quieren que ocurra,
Mencionó en voz alta que yo había sido entrevistada recientemente por una revista especializada del sector financiero. Una entrevista sobre gestión de riesgos en mercados emergentes. Mi tía lo dijo con el orgullo torpe de quien no ha entendido nunca bien a qué me dedico, pero sabe que es importante. Rodrigo Montiel levantó la vista. Me miró de una manera diferente a como me había mirado en la boda. Como cuando recalculas mentalmente algo que creías entender y descubres que los números no cuadraban. Al terminar la cena, cuando la gente se dispersó hacia la sala, me encontró en el pasillo de camino al baño. No había nadie cerca. Su tono era completamente distinto al de la boda, sin la amplitud de quien actúa para un público. Entiendo que quizás hubo un malentendido, comenzó. Lo que dije en la boda no pretendía ser un insulto. A veces las palabras no salen como uno quiere. Lo miré. Seguí mirándolo en silencio el tiempo suficiente para que el silencio tuviera peso. Señor Montiel, dije finalmente, lo que usted dijo en la boda fue exactamente lo que quiso decir. Ambos lo sabemos. Y lo que ocurrió con el expediente de su empresa fue exactamente lo que debía ocurrir, por razones que no tienen nada que ver con usted personalmente. Hice una pausa breve. Si quiere explorar otras vías de financiamiento en el futuro, le recomiendo que la empresa ponga en orden su documentación. Eso siempre facilita los procesos. No esperé su respuesta. Volví a la sala. Valeria me buscó antes de irse. Nos quedamos en la entrada de la casa de nuestra tía, con el frío de noviembre entrando por la puerta entreabierta. Estaba llorando, no de manera dramática, sino con ese llanto contenido de quien sabe que tiene algo que decir y no sabe si tiene derecho a decirlo. No sabía que eras tan importante en lo que haces, dijo. Nunca me contaste. Nunca me preguntaste, respondí. Y era verdad. Y no era un reproche. Simplemente era la descripción de lo que había ocurrido durante años. Ella había asumido que yo era la hermana mayor que se había quedado atrás mientras ella avanzaba. Yo había dejado que lo asumiera porque no tenía interés en demostrar nada. El éxito no necesita anunciarse para ser real. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, le dije. ¿Y tú? No respondió de inmediato. Luego dijo. Creo que tenemos que hablar, de verdad, de todo. Cuando quieras, le dije. Y lo decía en serio. Pero no esa noche. Esa noche conduje de vuelta a mi apartamento, que era amplio y ordenado y mío, y al día siguiente llegué a la oficina a las 8:45. Tenía una reunión a las 9 con 2 analistas jóvenes que habían entrado al equipo 6 meses antes. Uno de ellos, Diego, 22 años, hijo de una familia de recursos limitados de una ciudad pequeña, había presentado la semana anterior un informe que mostraba una forma más eficiente de cruzar datos de registros públicos con declaraciones de activos. Era un método que reducía el tiempo de análisis en casi un 30%. Me senté frente a él y le dije, este trabajo es muy bueno. Quiero que lo presentes al comité técnico el próximo mes. Yo te preparo. Diego me miró con esa mezcla de sorpresa y esfuerzo por disimular la sorpresa que reconocí de muchos años atrás, porque era exactamente la expresión que yo tenía la primera vez que alguien en una oficina me trató como si lo que yo hacía tuviera valor real. ¿En serio?, dijo. En serio, respondí. Empieza a preparar la presentación esta semana. Revísala conmigo el jueves. Abrió su carpeta y empezó a tomar notas. Yo abrí el siguiente expediente sobre mi escritorio. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, el trabajo continuaba, como había continuado siempre, silencioso y exacto, y completamente independiente de lo que cualquier persona en un salón de bodas creyera saber sobre mí.